Bienvenidos nuevamente. Seguimos nuestra sesión de esta semana de la materia Fundamentos de Higiene Industrial y Salud en el Trabajo, de la Maestría en Seguridad, Higiene Industrial y Sustentabilidad. En la sesión anterior vimos la definición de toxicología industrial, también la definición de la dosis, y DL5, la dosis letal sobre el 50% de la población. También la relación que tiene la dosis, efecto y respuesta. Las vías de entrada, que aquí ponemos un ejemplo por actuación por el tracto respiratorio, que es el más común del ingreso de cualquier agente químico, y también por la piel, entre otros tipos de absorción, ¿no? También vimos un tema importante que es la duración y la frecuencia de la exposición, que esa es una parte fundamental porque eh, sabemos que si al mayor exposición a un agente químico hay mayor probabilidad de tener una enfermedad laboral. Entonces, vimos los tres tipos de apego a la exposición: su de aguda, el cual es exposición repetitiva a una sustancia química por por un mes o menos, ¿no? Y la subcrónica es la que dura de entre 1 o 3 meses, ¿sale? Y la crónica es la que dura más de 3 meses. En esta sesión seguimos en la unidad 4 de introducción a los agentes químicos en tema de toxicología. Dos temas, que es toxicocinética y lo que es la toxicodinámica. ¿Cuál es el objetivo principal? Que los alumnos consideren el alcance que tiene la toxicología en términos de toxicocinética y toxicodinámica. Bueno, la toxicocinética comprende la absorción de los tóxicos en el organismo y todos los procesos subsiguientes, como es el transporte por los fluidos, transporte o distribución por los fluidos corporales. Ahí también dice, aparte de distribución y acumulación de los tejidos órganos, la biotransformación en metabolitos y eliminación del organismo, que se le llama excreción de los tóxicos y o metabolitos. Es muy importante que el proceso de penetración de un tóxico desde el medio ambiente hasta los lugares en que va a producir su efecto tóxico dentro del organismo de una persona, es la que se puede dividir, uno, por la exposición, por la fase de la exposición en la que se compromete todos los procesos que se produce entre diversos tóxicos, y la influencia entre los factores ambientales. Y una de las partes muy importantes es la toxicocinética, estamos viendo en la segunda fase, y la tercera fase es la toxicodinámica. Y en esta parte vamos a ver lo que la toxicocinética, ¿sí?, corresponde, ¿sí? Y como vemos, uno de los conceptos fundamentales de la toxicología es la dosis, en la cual a mayor dosis o menor dosis, esto define la toxicidad de un agente químico. Si vemos nosotros en esta imagen, vemos un agente tóxico, vemos la dosis, en la parte de la etapa de absorción, distribución, metabolismo y eliminación, pues que puede ser, que es excreción. A esto se le llama toxicocinética, y vemos en la parte del organismo sobre la respuesta, ¿no? En la caso anterior, vimos el efecto de respuesta que tiene una dosis, y eso de acuerdo a la exposición, a la absorción y la distribución que se tiene del agente químico. Vemos las 5 etapas de la toxicocinética. Como vimos, la primera etapa
es la exposición al agente químico. Cualquier organismo, ¿sí? Es la exposición, la primera etapa. La segunda etapa es la absorción. La tercera etapa es la distribución. La etapa 4 es la biotransformación. Y la etapa 5 pues es la secreción, ¿no? Entonces esas son las 5 etapas importantes de la toxicocinética que ahorita vamos a ver cada uno de los puntos, de cada de las etapas, y podemos ver ahorita en la parte de la exposición, perdón, en la exposición, pues va en el caso del trabajador a un agente químico, y al posterior a esa exposición vemos la vía de entrada, que es, se ve en la parte de la absorción. Ya lo vimos en la sesión anterior, que es la absorción pulmonar, que es la ruta principal o una de las más comunes rutas de exposición, y la absorción de pequeñas partículas suspendidas en el aire, en el medio ambiente, en la que se puede aparecer como gases, vapores, aerosoles, polvos, y la velocidad de absorción, sin embargo, más el flujo de la ventilación pulmonar, gastro, cardíaco y de la solubilidad, ¿no? El otro tipo de absorción, pues es la absorción gastrointestinal, que se produce por la ingesta accidentalmente o deliberada de la sustancia. A veces se tragan partículas de mayor tamaño, originalmente inhaladas y depositadas en el tracto respiratorio, de donde llegan a la faringe por transporte mucociliar, ¿no? Entonces, esa es la parte de la absorción gastrointestinal. Y una acción percutánea, en esta absorción percutánea, la piel es una barrera muy eficiente, ¿sí? Es muy eficiente. Protege al organismo de los microorganismos, la radiación solar, ultravioletas y los agentes nocivos, y también de la pérdida de agua excesiva. La distancia de difusión en la dermis es el orden de décimas de milímetro, ¿no? Vemos también otros tipos de rutas. En este caso, pues es la exposición a veces de inyecciones intravenosas, subcutáneas, intraperitoneales, intramusculares. ¿Ok? Entonces, la toxicocinética en la parte de la etapa de la distribución, tras ser absorbido por algunas de las vías anteriores, las vías centradas, los tóxicos llegan a la sangre, ¿sí? La linfa u otros fluidos corporales. Entonces, ya ha sido la parte de la absorción, ¿sí? Entonces, los tóxicos llegan a la sangre. La sangre es el principal vehículo de transporte y de distribución de los tóxicos y sus metabolitos. ¿Qué son los metabolitos? El término metabolitos también se puede referir al producto que queda después de la descomposición de un metabolismo o de un fármaco por parte del cuerpo, ¿sí? Entonces, algunas sustancias atraviesan las membranas celulares mediante un transporte activo. Este transporte se realiza con la medición de proteínas transportadas en un proceso análogo al de las enzimas, ¿sí? Entonces, esta es la parte importante de transporte y distribución de ese agente, de ese tóxico que acaba de ingresar por cualquiera de las vías, ¿sí? El vehículo importante es la sangre, ¿sí? Entonces, necesita un aporte de energía, un inhibidor metabólico que puede bloquear el proceso. Los contaminantes ambientales casi nunca se transportan activamente. En la otra parte de la distribución, en la acumulación de los tejidos y órganos, es muy importante recalcar que la distribución de sustancias dentro del organismo es un proceso dinámico
que depende mucho de las velocidades, como dice aquí, remarco bien, de las velocidades de absorción y eliminación, que es la parte de la excreción, así como el flujo sanguíneo en los diferentes tejidos y de las anidades de estos por sustancia. Como vemos, la siguiente etapa, el número 4, de la biotransformación. La biotransformación es un proceso que lleva a la conversión metabólica de los compuestos extraños, en este caso los xenobióticos, son compuestos extraños presentes en el organismo y suele denominarse también metabolismo de xenobióticos. Entonces la biotransformación es el proceso de la conversión metabólica de los compuestos extraños. Entonces la eliminación de un tóxico absorbido depende mucho de la ruta de entrada, ¿sí? Así como la velocidad de eliminación de los tóxicos y de sus metabolitos, influyen numerosos factores. En esos factores influyen la humedad, influyen la actividad metabólica, pero sí es en la parte de la eliminación, en la parte de la excreción, depende mucho, recalcando esta parte, de la ruta de entrada, ¿sí? A veces es muy difícil en la ruta de entrada pulmonar, en donde se deposita mayormente pues este tóxico, y en otro que puede ser en la parte de la dermis es muy diferente, pero esto depende de la exposición, depende mucho también de la dosis, depende de la dosis letal del agente químico, pero sí es importante saber el ingreso de ese agente químico a nuestro organismo. Vemos en esta imagen, muy redactado, ¿no? El trabajador teniendo una exposición que puede ser una inhalación oral aguda o reiterada, o en la piel, ¿no? Si vemos aquí una persona que está expuesta a los agentes químicos tóxicos de su empresa, una farmacocinética, la absorción que pasa en la parte también de la toxicocinética, y vemos ahí la absorción, el metabolismo, la distribución y la eliminación, las 4 etapas posteriormente a la exposición, y se ve la parte que hay un efecto tóxico, y en ese efecto tóxico vemos también en un nivel sistémico, ¿sí? O orgánico, en este caso la vía de entrada de los pulmones, ¿sí? Entonces la entrada principal en la que un agente tóxico puede ingresar mayormente y con facilidad es en la vía respiratoria. Si vemos aquí en la parte de los pulmones, y también en este caso, de acuerdo a la concentración, esta puede generar también la absorción por parte gástrica. Si vemos en esta tablita, vemos los flujos, en el caso de la entrada ya del tóxico, puede ser que se puede dividir depende del corazón, el pulmón, el hígado, la, lo que son el estómago, los riñones, en el cerebro, la parte de los músculos y también el volumen de la masa. Hay que hacer un estudio exhaustivo del agente químico al cual vamos a nosotros a evaluar de acuerdo a la exposición del trabajador, ¿sí? ¿Cuál fue la vía de entrada? En este caso puede ser una vía ocular, una vía dérmica, una vía de entrada gastrointestinal que puede ser accidentalmente, y en este caso ver el metabolismo, qué enfermedades puede generar ese agente tóxico en nuestro organismo, ¿no? Y en ese caso, pues ver si esa vía de entrada, cómo va a ser ese proceso de toxicocinética, y al final si se puede eliminar, en ese caso en la excreción.
En la fase de la toxicodinámica, fíjese que de los puntos de de la toxicodinámica, con la toxicocinética siempre se producen en el nivel molecular o celular, y en estos se influyen muchos factores. En estos dividen en dos grupos básicos: la constitución química y las propiedades fisioquímicas de los tóxicos. Es muy diferente tener una exposición de un agente químico como el amoníaco con ácido acetileno, con un tolueno, con el plomo. O sea, son diferentes tipos de constitución química y también tienen diferentes propiedades fisioquímicas, y también en este caso la estructura de la célula en la cual va a ingresar este tóxico, en la cual va a hacer la función, como bien remarca aquí, de las membranas que rodean la célula y sus órganos interiores, ¿no? Entonces, pero la fase toxicodinámica se refiere a la interacción de los tóxicos en la parte molecular, en la parte iónica y coloides, con lugares de acción específicos en las células o dentro de ellas, receptores, con el resultado último de un efecto tóxico. Entonces, al final vemos esta tabla sobremarca la fase de la intoxicación, ¿sí? En la parte de los agentes químicos que puede haber en un centro de trabajo, puede verse en el aire, en el agua, en los alimentos y en otros tipos. Entonces, el agente químico que ya reconocimos puede ingresar por como vemos aquí, esa es la fase de la exposición. Puede ingresar por inhalación, por ingestión, o en el caso puede ser accidentalmente, el contacto cutáneo, el contacto, como comentamos, ocular, o entre otros. Entonces estamos viendo ahí en la parte de la exposición y en la parte de la absorción. Entonces aquí empieza lo que es la fase de la toxicocinética, si vemos acá, ¿sí? Entonces vemos en este proceso el plasma, la afectación del órgano blanco en la partida celular. A esta fase se le llama toxicodinámica, ¿sí? Aquí ya empieza la fase toxicodinámica, y en este caso el efecto tóxico ya del agente químico. Aquí se ve la parte de la fase clínica. Empieza la distribución, biotransformación, la eliminación en este caso, que puede ser en orina, en heces, aire expirado, bilis, entre otros. Entonces, en esa parte, como se comenta, la toxicocinética y la toxicodinámica van a emplearse en la parte molecular, pero esta es la fase importante que nosotros tenemos que ver en la parte de un tóxico, ¿no? Entonces, sobre esos tipos de, de fases importantes, uno de los puntos de las tres fases que vimos anteriormente, pues la primera fase es la exposición. La segunda fase es la toxicocinética, y por último es la fase de toxicodinámica. Entonces, esa es la parte digamos, de la interacción del tóxico ya al ingresar a nuestro organismo. Entonces, esto es lo que nos provoca pues una enfermedad laboral. Depende de las vías de entrada, también de las propiedades, como comenta, físicas, químicas del agente químico, en la cual también puede ser que el agente químico es líquido, el agente químico es un gas, el agente químico produce más, puede ser absorbida en órganos blandos, en órganos también, por ejemplo, el amoníaco, que siempre busca la parte de la absorción en células
húmedas, en este caso, si nosotros vemos cuáles son las partes húmedas de nuestro cuerpo, por ejemplo, los ojos, la nariz, o la vía respiratorias, los oídos, también el sudor en la parte dérmica. Entonces tenemos que evaluar esa exposición. Digamos una hidróxido de potasa, el hidróxido de potasa, pues si es líquida o es por escama, la exposición, el contacto, pues dérmico, ¿no? Problemas de absorción por parte de la dermis. Entonces, ese sería ver en este caso, por ejemplo, cuando hay una reacción del sudor con una potasa, pues hay mayor agresión del químico, ¿sí? También, como vimos anteriormente, también interviene la parte del pH que tiene la piel, ¿sí? Para interactuar con el agente químico. Entonces, ahí en esa parte es muy fundamental saber cómo el tóxico, en este caso, hablamos de las dosis como parte fundamental de la toxicidad, depende, ¿no? Si es como les comentaba en la sesión anterior, si tengo contacto con el hidróxido de sodio o la sosa cáustica, o que así se le conoce el hidróxido de sodio, o el hidróxido de potasa, que a lo mejor la concentración es 0.25 o el 25% de concentración, entonces el riesgo es menor. Pero si yo tengo una concentración mayor a 50 a 100% o, o el químico puro, digamos que al 100%, pues eso incrementa mayormente, ¿sí? Si está más expuesto, pues incrementa mayormente a tener una enfermedad y la vía de entrada puede ser cutánea. Entonces, sobre esta sesión, pues vimos estos tipos de tipos de fases importantes de cómo el tóxico hace, en este caso, pues el recorrido, digamos, hacia nuestro organismo y cómo lo expulsa en nuestro mismo organismo, ¿sí? Por estas vías, como vimos. Puede ser en la parte de la orina, la parte de las heces, en el aire expirado, bilis, entre otros, ¿no? Entonces es muy importante que todos los agentes químicos que ya tenemos establecidos, ya identificados en tu centro de trabajo, pues se haga un estudio exhaustivo de cómo se puede evaluar, cómo pueden ser las vías de entrada, cómo va a ser la parte de la fase clínica y cómo se podría eliminar ese tóxico en nuestro cuerpo. Como vimos anteriormente, una diferencia de un tóxico y una toxina es que la toxina viene directamente de las bacterias, hongos y microorganismos. ¿Ok? Entonces, en la tarea que se dejó la sesión anterior, de acuerdo a las industrias que les ha tocado, van a ver las 5 sustancias químicas más peligrosas que tienen. Un ejemplo, si yo tengo en mi industria de bebidas, amoníaco, cloro, plomo, es un ejemplo, arsénico, óxido de etileno, esos 5, pues voy a darle una evaluación de mi hoja de seguridad, ver también la parte de las dosis y las enfermedades que pueda ocasionar ese químico con la parte de la exposición. Cualquier duda, comentario, estoy a la orden, estoy en vía WhatsApp o a mi correo. Hasta luego, nos vemos en la siguiente sesión.